Al crecer, siempre sentí que no encajaba en mi propia familia. Mi papá, Fernando, tenía un favorito muy claro entre mi hermano, Andrés, y yo. Desde que tengo memoria, Andrés era el hijo dorado. Era la encarnación de todo lo que mi papá quería en un hijo, fuerte, atlético y sin miedo a ensuciarse o enfrentarse a peligros. Mientras tanto, yo era todo lo contrario. Disfrutaba leer, cantar y experimentar en la cocina, lo cual creó una distancia entre mi papá y yo. No es que no intentara acercarme a él. Cuando era más joven, intentaba jugar al fútbol con él, pero simplemente no era bueno en eso. La decepción de mi papá era evidente y eventualmente dejó de intentar. Poco a poco, la distancia entre nosotros creció y antes de darme cuenta, entendí que simplemente no me amaba de la misma manera que amaba a Andrés. Mi mamá, Diana, por otro lado, nos trataba por igual. Era mi mayor apoyo y siempre me sentía más atraído hacia ella. Ella me entendía de una manera que mi papá nunca pudo. Pero todo cambió cuando estaba en 8º grado. Mi mamá falleció de cáncer y mi mundo se vino abajo. Su enfermedad avanzó tan rápido que para cuando nos dimos cuenta de lo grave que era, ya era demasiado tarde. Perderla me devastó y en mi duelo me sumergí en la cocina, lo único que me recordaba a ella. Mi mamá había sido una cocinera fenomenal y a menudo me decía que, de no haber tomado las riendas del negocio de su padre, habría seguido una carrera como chef. Estar en la cocina se convirtió en mi refugio, mi terapia y mi manera de mantener viva su memoria. Desafortunadamente, mi papá no lo veía de esa manera. Odiaba mi nueva pasión y no hizo ningún esfuerzo por conectarse conmigo. En cambio, reforzó aún más su favoritismo hacia Andrés. Mientras yo lloraba, mi papá y Andrés enterraron sus emociones y se acercaron aún más, dejándome completamente aislado. Mi papá constantemente me regañaba por pasar tanto tiempo en la cocina, llamándolo poco masculino y diciéndome que me comportara como un hombre. Un día, finalmente explotó. Después de encontrarme nuevamente en la cocina, me amenazó con hacerme realizar todas las tareas del hogar si no dejaba de cocinar. Incluso me dijo que fuera más como Andrés. Eso fue la gota que colmó el vaso. En un arrebato, le dije que nunca me había amado, y para mi sorpresa, ni siquiera lo negó, estuvo de acuerdo. Ese momento fue un punto de inflexión. A partir de entonces, dejé de intentar ganarme su aprobación. Me refugié en mi habitación, dedicando toda mi energía a perfeccionar recetas y estudiar técnicas culinarias. Mi papá y yo apenas hablábamos, y Andrés siguió su ejemplo, ignorándome como si no existiera. Después de perder a mi mamá, no tenía a nadie en quien apoyarme. Estaba completamente solo. Cuando llegó el momento de postularme para la universidad, sabía que quería perseguir mi sueño de convertirme en chef. Apliqué a algunas de las mejores escuelas culinarias, así como a algunas universidades tradicionales para mantener abiertas mis opciones. Ese verano, realicé una pasantía en un restaurante en secreto, ganando experiencia valiosa y asegurando una carta de recomendación brillante. Mi arduo trabajo dio frutos y fui aceptado en varias escuelas, incluida una de las mejores academias culinarias en Francia. Estaba extasiado, pero mi entusiasmo se desvaneció rápidamente al recordar que necesitaría la aprobación de mi papá para ir, lo que significaba pedirle apoyo financiero. No tenía idea de cómo reaccionaría, pero estaba preparado para suplicar si era necesario. Este era mi sueño y no iba a dejarlo escapar sin luchar. Estaba decidido a hacer realidad mi sueño, sin importar qué. Sabía que pedirle ayuda financiera a mi papá sería una apuesta, pero tenía la esperanza de que me apoyara. Cuando finalmente reuní el coraje para contarle sobre mi aceptación en una de las mejores escuelas culinarias de Francia, me preparé para el rechazo. Esperaba que se burlara de mi elección de carrera, llamándola poco masculina, pero lo que dijo a continuación me dejó completamente anonadado. Me dijo directamente que no pagaría mi matrícula, punto. Estaba atónito. Mi papá no estaba pasando por dificultades económicas, de hecho, estaba bien acomodado y podía haberme enviado fácilmente a Francia. Entonces, ¿por qué se negaba? Su razón me dejó sin palabras. Dijo que pagar mi matrícula podría hacer que mi hermano menor, Andrés, se sintiera inseguro.
Andrés ya estaba luchando con sus calificaciones y enfoque, y mi papá no quería que yo lo opacara. Escuchar eso me destrozó. No podía creer que mi propio padre aplastara mis sueños solo para proteger el ego de su hijo favorito. Intenté razonar con él, explicándole cuánto significaba esta oportunidad para mí, pero no se movió. Incluso llegó a decir que el bienestar de Andrés era su máxima prioridad, y que no podía apoyarme compitiendo con su hijo. Le rogué, supliqué e incluso rompí a llorar, pero nada funcionó. Su decisión ya estaba tomada. Frustrado y con el corazón roto, perdí los estribos y le dije cosas que había guardado dentro durante años. Finalmente, salí de la casa con la promesa de no volver jamás. Me mudé con mi tía materna, Laura, la hermana mayor de mi madre fallecida. La única razón por la que no lo había hecho antes era porque quería quedarme en la casa donde había crecido con mi mamá. Cambiar de escuela tan cerca de la graduación también era algo que había querido evitar. Cuando le conté a mi tía lo que había pasado, se enfureció con mi papá. Me sentí terrible al pedirle ayuda financiera, especialmente porque no era rica como mi padre, pero Laura no lo dudó ni un segundo. Me aseguró que encontraría la manera de hacerlo funcionar. Fiel a su palabra, mi tía movilizó a sus amigos, y juntos lograron reunir los fondos que necesitaba para asistir a la escuela culinaria de mis sueños. Me prometí a mí mismo que haría valer cada centavo. Mientras estaba en Francia, trabajé a tiempo parcial para aliviar la carga financiera y devolver algo de la amabilidad que me habían mostrado. Me dediqué por completo a mis estudios y trabajé más duro que nunca. Para cuando me gradué, era uno de los mejores estudiantes de mi clase y conseguí un trabajo en un prestigioso restaurante francés en cuestión de meses. Agradecido por todo lo que mi tía había hecho por mí, le enviaba la mitad de mi salario cada mes para pagar las deudas que había asumido por mi educación. Tuve la suerte de no tener préstamos estudiantiles que me persiguieran, lo que me permitió concentrarme por completo en mi carrera. Después de trabajar en Francia durante algunos años y ahorrar diligentemente, decidí que era hora de regresar a casa y perseguir mi objetivo final, abrir mi propio restaurante. De vuelta en Estados Unidos, trabajé como chef principal en un restaurante de alta gama mientras planeaba mi próximo movimiento. Después de años de arduo trabajo y planificación cuidadosa, finalmente hice realidad mi sueño. Hace unas semanas, abrí el restaurante que siempre había imaginado y no podría estar más orgulloso. 2 amigos cercanos que conocí en Francia se unieron a mí como copropietarios, y juntos volcamos nuestros corazones y almas en el negocio. Elegir un nombre para el restaurante fue fácil. Decidí honrar a mi madre nombrándolo en su honor. Su nombre no solo era hermoso y único, sino que también tenía un profundo valor sentimental para mí. Afortunadamente, mis socios comerciales estuvieron completamente de acuerdo. El restaurante, situado en nuestra ciudad natal, era un tributo a ella y a todo lo que me había inspirado. Antes de abrir oficialmente las puertas al público, organizamos una fiesta privada para un grupo selecto de invitados. Me aseguré de invitar a mi tía y a algunos de sus amigos que habían ayudado a financiar mi educación. La noche estuvo llena de risas, amor y gratitud. Fue todo lo que siempre había soñado y más. También invité a algunos amigos cercanos de la escuela, pero eso fue todo. Por razones obvias, no invité a mi padre ni a mi hermano. Incluso si hubiera querido, no habría sido posible, ya que no había hablado con ellos desde que me fui de casa, y ellos tampoco habían hecho ningún esfuerzo por contactarme. Sinceramente, pensé que todos estábamos mejor así. Sin embargo, debería haber sabido que eventualmente aparecerían para aprovecharse de mi éxito. Y eso fue exactamente lo que pasó en la fiesta. 1 hora antes de que comenzara el evento, mi papá y mi hermano llegaron. No fueron detenidos por seguridad porque compartían mi apellido y dijeron que estaban allí para sorprenderme. Bueno, en ese sentido tuvieron éxito, estaba absolutamente impactado cuando los vi. Mi padre y mi hermano me saludaron cálidamente, como si los años de distanciamiento y dolor nunca hubieran sucedido. Por primera vez en mi vida, actuaron como una familia normal y amorosa. Estaba tan atónito que me quedé allí, congelado. Afortunadamente, mis socios comerciales notaron mi incomodidad. Después de saludar educadamente a mi padre y a mi hermano, se excusaron contacto para darnos privacidad. Aprecié mucho su sensibilidad.
Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, mi papá me presentó un regalo, un retrato de mi madre. Anunció con orgullo que lo había encargado específicamente para mí, para colgarlo en el restaurante. Afirmó que tan pronto como escuchó sobre un nuevo restaurante con ese nombre abriendo en nuestra ciudad, supo que tenía que ser mío. Incluso dijo que siempre había sabido que tenía lo necesario para lograrlo. Mi hermano rápidamente intervino, llenándome de elogios y diciéndome lo orgulloso que estaba de mis logros. Todo se sentía irreal. Su repentino entusiasmo y alabanzas encendieron alarmas en mi mente. Me quedé en silencio, dejándolos hablar, mientras esperaba la verdadera razón por la que habían aparecido. Y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que revelaran sus verdaderas intenciones. Resultó que mi hermano, el llamado hijo dorado, ahora trabajaba como camarero. Había conseguido el trabajo únicamente porque mi papá había movido algunos hilos con un amigo que era dueño de un club. Las calificaciones de mi hermano habían disminuido constantemente en la preparatoria y la universidad, y no logró conseguir ninguno de los puestos bien remunerados que mi papá había imaginado para él. Peor aún, no se esforzó en los partidos de fútbol de la escuela secundaria, arruinando cualquier posibilidad de obtener una beca deportiva. Irónicamente, el hijo dorado terminó asistiendo a un colegio comunitario, algo que mi papá una vez había despreciado. Vinieron a pedirme un favor. Mi papá quería que hiciera a mi hermano socio en el negocio, dándole una posición respetable que no se había ganado. Al escuchar esto, tuve que contener las ganas de reírme a carcajadas. En lugar de eso, les dije con calma que lo pensaría. Por supuesto, no tenía la menor intención de considerar su ridícula solicitud. Pero no quería rechazarlos todavía. Decidí dejar que se quedaran para la fiesta porque tenía un plan mucho mejor en mente, un plan para exponer su hipocresía y mostrarle a todos quiénes eran realmente. Parecieron satisfechos con mi respuesta, ajenos a lo que estaba por venir. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaron a llegar, me ocupé de mis deberes como anfitrión. Mientras tanto, mi papá y mi hermano se mezclaban entre la multitud, presumiendo de mí a cualquiera que los escuchara. Su descarada audacia me dejó tanto divertido como disgustado. Cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, todos los invitados que habíamos invitado estaban presentes, y el ambiente era animado. Hacia el final de la noche, llegó el momento de que los anfitriones, mis socios comerciales y yo, diéramos un brindis. Mis socios hablaron primero, ofreciendo discursos emotivos sobre nuestro viaje y el restaurante. Luego fue mi turno de hablar, y estaba listo para hacer de esta una noche que mi papá y mi hermano nunca olvidarían. Finalmente estaba listo para hablar desde el corazón. Comencé agradeciendo a todos mis invitados y levanté una copa en honor a mi madre. Ella era la razón por la que alguna vez me atreví a soñar con el éxito. Creía firmemente que su fe en mí cuando era niño había sentado las bases de todo lo que había logrado. Esa fe permaneció conmigo incluso después de que ella se fue, dándome el valor para seguir adelante. Después de rendir homenaje a mi mamá, pasé a la parte más difícil de mi discurso. Compartí cómo tuve que pedir dinero prestado a mi tía y a sus amigas para asistir a la escuela culinaria y expresé mi profunda gratitud hacia ellas por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Luego, abordé el elefante en la habitación, mi padre y mi hermano. Revelé a todos por qué había necesitado ese préstamo en primer lugar. Hablé sobre cómo crecí con un padre que nunca me mostró amor ni creyó en mí, un hombre que siempre ridiculizó mi interés por la cocina porque no encajaba con su idea de masculinidad. Hablé sobre mi hermano menor, una copia exacta de mi papá, y cómo me habían hecho sentir como si no perteneciera a mi propia familia. Relaté cómo mi padre se había negado a pagar mi educación, no porque no pudiera permitírselo, sino porque no quería que opacara a su hijo dorado. Ese rechazo me obligó a dejar mi hogar, pero a pesar de todo, me sobrepuse y logré alcanzar mis sueños. Añadí sarcásticamente que tal vez mi familia merecía algo de crédito por crear esas dificultades, porque habían revelado cuán resiliente era en realidad. Mientras hablaba, noté una mezcla de reacciones en la multitud. Muchos de los invitados dirigieron miradas de desprecio a mi padre y a mi hermano, y hasta ellos parecían tener la decencia de mostrarse avergonzados, aunque dudaba de la sinceridad de su culpa. Después de terminar mi discurso, me acerqué a mi papá y a mi hermano.
Para su sorpresa, los abracé. Todo era parte del acto. Jugué el mismo juego que ellos cuando llegaron, fingiendo que estábamos en buenos términos. Volviéndome hacia la multitud, anuncié que, dado que mi papá y mi hermano habían venido a celebrar mi éxito, los había perdonado por el pasado. Incluso dije que estaba dispuesto a ofrecerle a mi hermano un trabajo como camarero en el restaurante. Los invitados, creyendo que se trataba de una reconciliación sincera, aplaudieron y vitorearon. Algunos incluso silbaron. Solo mi familia y yo sabíamos la verdad. Esta era mi forma de servirles la humillación que se habían ganado desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, no tuvieron más remedio que sonreír y fingir gratitud, aunque podía ver la rabia burbujeando bajo la superficie. No podían permitirse el lujo de marcharse enfadados y causar una escena, lo que hizo mi victoria aún más dulce. Una vez que terminó la fiesta y la multitud se dispersó, mi papá y mi hermano me confrontaron afuera del restaurante. Estaban furiosos. El rostro de mi hermano estaba rojo y sus ojos brillaban con lágrimas de enojo. Exigieron saber por qué les había hecho esto, diciendo que si nunca había tenido la intención de hacer a mi hermano socio, debería haberlos rechazado desde el principio. No pude evitar reírme. Les dije que esta era mi manera de devolverles todo lo que me habían hecho a lo largo de los años. Era exactamente lo que merecían. Luego me giré sobre mis talones y me alejé. Mi hermano gritó detrás de mí, llamándome cruel y prometiendo que algún día me arrepentiría de esto, pero no me importó. Para entonces, ya estaba en mi coche, conduciendo de regreso a casa. Todo eso ocurrió hace un par de días. Desde entonces, no he sabido nada de ellos. Mi tía, aunque me apoya, cree que fui demasiado lejos y que debería haberlos rechazado inicialmente. Pero no estoy de acuerdo. Lo que hice me pareció justificado, y honestamente, me trajo un cierre. Sí, mi hermano exageró la historia para hacerse ver como la víctima, lo cual, sinceramente, no me sorprende. Normalmente, no me importaría un chisme tan insignificante, pero cuando se trata de clientes potenciales que podrían tomar en serio esas mentiras, se convierte en un problema. Le envié un mensaje advirtiéndole que, si no dejaba de difundir falsedades sobre mí y mi restaurante, me aseguraría de que también perdiera su trabajo actual. Espero que eso sea suficiente para callarlo, porque estoy demasiado ocupado con el trabajo como para lidiar con su drama innecesario en este momento. Actualización. Jajaja, mi hermano me mandó un mensaje diciendo que dejaría de hablar mal de mí solo si lo hacía socio. Ni siquiera puedo comprender el nivel de idiotez y sentido de derecho que tiene. Si realmente quiere ser socio, ¿no es hablar mal del restaurante al que quiere unirse la estrategia más absurda que existe? Estoy convencido de que este es el último intento de mi papá para asegurarle a su hijo dorado un puesto cómodo, sin mover un dedo. Desafortunadamente para ellos, eso no va a funcionar conmigo. Le dije a mi hermano que, si no dejaba de hacer tonterías, estaría escuchando de mis abogados. También dejé perfectamente claro que no está en ninguna posición para negociar conmigo. La única razón por la que aún no he tomado medidas legales es porque no quiero enredarme en un drama innecesario. Pero si me presiona más, no tendré problemas en llevarlo a los tribunales. Le advertí que esta era su última oportunidad de dar marcha atrás, por su propio bien. Ha pasado alrededor de un mes desde mi última actualización. Finalmente, mi hermano dejó de hablar mal de mí, pero eso no impidió que mi padre y él intentaran otra maniobra. Hace unas semanas, aparecieron en mi casa, pensando que podrían intimidarme para que cediera. Intentaron amenazarme, diciendo que me demandarían por usar el nombre de mi madre para el restaurante. Incluso afirmaron que ya habían hablado con un abogado e insistieron en que hiciera a mi hermano socio si quería evitar problemas. Por supuesto, llamé inmediatamente su farol. Ningún abogado respetable aceptaría un caso tan ridículo. Convenientemente olvidaron un hecho crucial: mi madre también era mi mamá, no solo su esposa, y no hay ninguna ley que me impida usar su nombre para honrar su memoria. Para este punto, ya había tenido suficiente de sus tonterías, así que les dije que, si no me dejaban en paz, me vería obligado a llamar a la policía. Fue entonces cuando mi hermano perdió el control. Su rostro se puso rojo y trató de agarrarme del cuello en un ataque de ira.
Afortunadamente, mi papá lo detuvo antes de que las cosas se salieran de control. Creo que el constante rechazo y la humillación finalmente lo afectaron, y simplemente estalló. Bueno, ese no es mi problema. Tuvieron suerte de que no llamara a la policía en ese momento. Les dije a ambos que se fueran de mi casa, pero mi papá le dijo a mi hermano que se calmara en el coche mientras él se quedaba para hablar. Cuando estuvimos solos, mi papá intentó manipularme, diciendo que, si mi madre estuviera viva, estaría destrozada por la forma en que los estaba tratando. Me instó a enterrar el hacha y seguir adelante. Eso fue el colmo para mí. Le dije que me dejara en paz y que dejara de usar el nombre de mi madre para manipularme y hacerme sentir culpable. Fue un golpe bajo, y ya habíamos pasado el punto de reconciliación. Ni una sola vez, ninguno de los dos se había disculpado por cómo me trataron. Ni cuando se negaron a apoyar mis sueños, ni cuando me ridiculizaron durante años, ni ahora. No entendía por qué pensaban que los perdonaría sin siquiera reconocer sus errores. En cuanto a mi madre, estoy seguro de que estaría avergonzada por la forma en que mi papá me trató y por cómo sigue intentando manipularme. Sé que estaría orgullosa de la persona en la que me he convertido y del éxito que he logrado a pesar de todos los obstáculos que ellos pusieron en mi camino. Nada de lo que diga mi papá cambiará eso. Al menos, mi restaurante está prosperando. El negocio va genial, y si las cosas siguen así, pronto estaremos expandiéndonos. Es satisfactorio ver cómo mi arduo trabajo está dando frutos mientras mi papá y mi hermano se revuelcan en su propia amargura. En lo que a mí respecta, ya no forman parte de mi vida, y estoy mucho mejor sin ellos.